Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Hola a todos y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Pero hoy vamos a tener un programa muy interesante. El tema del día es la judicialización versus la mediación. Mediación en el ámbito familiar mediación en el ámbito del derecho de familia. Traigo unos ponentes que son canela en rama. No tiene otro nombre. No tengo palabras para presentarlo, así que adelante. Pues buenas tardes Ángel. A ver, yo soy Enrique Sainz Rodríguez, soy abogado de familia y sucesiones desde hace 6 años y en la actualidad trabajo para el despacho Fuster Faro Abogados de Madrid y bueno, que espero que podamos tener un debate muy interesante para nuestros oyentes. Muy bien, pues mi nombre es Javier Alés, yo estoy aquí en Sevilla y bueno, yo soy abogado de origen y en destino mediador. Me enamoré de esta profesión que me apasiona, el ser mediador familiar y bueno, encantado de estar aquí y sobre todo de poder compartir esta nueva herramienta que aparece en la caja de herramientas que en su día me dieron cuando me formaron en la universidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz López Valverde. Yo soy abogada, aunque ahora mismo no ejerzo, y actualmente me encuentro trabajando como secretaria de un juzgado de paz y es un placer poder participar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Popiuk. Soy abogada no ejerciente, mediadora y actualmente doctorando en Derecho. Hola, buenas tardes, Ángel. Lo primero, agradecerte la invitación a este debate que promete ser tan apasionante. Mi nombre es Miriam Salvador, soy jurista y profesora de Derecho en la Universidad Camilo José Cela y mediadora de la Asociación Madrileña de Mediadores del ámbito de familia. Y para terminar el rolón de presentaciones, pues yo mismo, Ángel Saicedo, desde Sevilla, soy el conductor de este programa y voy a intentar mediar un poquito entre los que van con la mediación y los que van con la judicialización. A ver, que no salte mucho la sangre y, hombre, evitar un poquito siempre el daño, que se ataque mutuamente, ¿vale? Eso está hecho. ¿Alguien me puede hacer por las personas más neófitas en este ámbito, poder darme una descripción de lo que es la mediación? Definición, más que... Venga, ¿quién se lanza? Venga, Javier. Miriam, dale, todo Javier. tuyo, Miriam, todo tuyo. Todo tuyo, Miriam. No, bueno, no, Javier, como experto, yo creo que tienes que introducir tú el tema de la mediación. No, si yo simplemente al revés, ¿no? Porque la verdad que los que somos profesores me pasa como a ti, Miriam, lo que nos encanta es hablar, ¿no? Ya sea en directo o ya sea a través de las redes como nos pasa ahora, ¿no? Bueno, esto es simplemente, y lo decía en la presentación, para mí ha sido un descubrimiento porque os digo una cosa, yo me hice abogado, empecé a ejercer como abogado y comentaba que cuando llegó la Exposición Universal del 92, algunos abogados aquí de Sevilla tuvimos que reconvertirnos no en mediadores en aquel momento, sino en negociadores porque había muchos problemas entre distintos pabellones a la hora de gestionar los conflictos que había y no podían ser judicializados. Eso para mí supuso un máster en mediación y conocí precisamente, Miriam, a Ana Criado, también en aquella época, y precisamente fue lo que cuando ya empecé a ejercer como mediador, quiero poner encima de la mesa para que luego ahora compartamos, y sobre todo para Enrique, para Beatriz, para los que vais a hablar un poquito de la judicialización, que a mí el hacerme mediador me devolvió la ilusión a cuando entré en primero de carrera, porque me hice abogado porque me gustaba abogar, y abogar es ayudar. Buena definición. Muy buena. Sí, señor. Bueno, y con esto ponemos punto y final y nos vemos la semana que viene. Audiencia, muchísimas gracias por todo. ¿Alguien que puede completar un poquito más, Miriam? Miriam, ¿crees que puedes completar lo que ha comentado Javier?
Sí, bueno, yo creo que la mediación pues debe ser una gran protagonista en la sociedad española y sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta las circunstancias tan excepcionales en las que vivimos. ¿Ello por qué? Bueno, pues porque la mediación es una institución que tiene muchísimas ventajas respecto del procedimiento ordinario, ventajas como su voluntariedad, como su confidencialidad, como su celeridad, que yo creo que ahora es uno de los aspectos que más debemos destacar, y el salir de ese formalismo de lo que es un procedimiento ordinario reglado, ¿no? Sino que permite fórmulas mucho más creativas a la hora de llegar a una solución para ambas partes que, bueno, son lo que nosotros conocemos como sistemas autocompositivos en los que las dos partes tienen el poder un poco de gestionar su conflicto y de manejar la situación en vez de quedarse con la solución que les imponga a un tercero. Que un tercero en este caso será una resolución judicial, entiendo. Efectivamente. Y bueno, ¿por qué creéis los pro judicialización que es mejor en el ámbito familiar, concretamente? No olvidemos que es el debate que nos atañe hoy. Judicializar un asunto es mucho mejor que mediarlo. Pues buenas tardes, Ángel. A ver, lo primero, muchas gracias tanto a Miriam como a Javier por la definición que han dado de mediación. Creo que es muy correcta. A ver, en España, más concretamente, la mediación ha existido desde hace varios años en varias ramas del derecho, como puede ser el civil, el laboral, el mercantil, incluso el penal para algunos delitos. ¿Y por qué ha funcionado? Porque, efectivamente, como han dicho los compañeros, la mediación sirve para resolver conflictos. Sirve cuando hay dos partes que no se ponen de acuerdo, es necesario que un tercero medie o que lidie entre esos dos. Que la mediación funciona, yo creo que, salvo 2 o 3 juristas, todos reconocemos que es algo que funciona en España. Pero ¿funciona en todas las ramas del derecho? No. En el derecho de familia, al menos hoy por hoy, la mediación no funciona. Y no funciona precisamente por razón de la materia. Porque a diferencia de otras ramas, las que he mencionado, es decir, en familia no tenemos solo la parte A y la parte B, tenemos un tercero que es el menor, un tercero que su protección debe estar por encima de todo, que necesita ser oído. Y por eso, aparte del mediador de los abogados, es necesario que intervengan una serie de profesionales que justamente en la mediación intervienen, que es la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal. Por ejemplo, es un caso parecido que voy a hacer esto. La Ley 15/2015 de ejecución voluntaria, que creo que todos conocemos, establece que el notario, por ejemplo, tiene competencias para decretar un divorcio o una separación. Únicamente puede hacerlo si no hay hijos mayores, si no hay hijos o si estos hijos son mayores de edad o son menores emancipados. ¿Y por qué? Precisamente porque el notario, al igual que el mediador, no tiene ni capacidad ni competencia para velar por los intereses justamente de ese menor. Es decir, la mediación sí funciona, pero desgraciadamente, y hoy por hoy, en el derecho de familia, al menos en la opinión de este abogado, no funciona. Entonces, digamos que estarías a favor en el caso en el que no hubiera hijos a cargo. A ver, no es que estaría... Yo creo que también el debate no debe ser tanto si es judicializar o no, es si una persona, es un matrimonio o una pareja, tiene un conflicto, ¿qué es mejor? ¿Acudir a un mediador o acudir a la justicia? La mediación es efectiva, pero el problema es que yo creo que hay determinadas materias que a lo mejor no todos los mediadores están capacitados o tienen esa complementariedad para hacerlo, que es derecho de familia, el establecimiento de pensiones de alimentos, el establecimiento de una pensión compensatoria, un régimen de visitas. Eso justamente requiere, ya no estoy diciendo que es abogados versus mediadores, sino la intervención o no del Ministerio Fiscal o de una autoridad judicial versus a la no intervención de esos profesionales. Por lo que considero justamente que sí, que en eso es necesario la intervención judicial, porque es necesario que alguien vele por los intereses del menor. Yo después me reservo un ejemplo de un caso concreto aquí en Sevilla en el que el juez dio la razón a la mediación que no al fiscal de menores. Para ir un poco en contra de lo que plantea Enrique. Perdón por la intervención, pero yo creo que, como todo, y lo que aprendemos los mediadores y mediadoras en este país, es el término medio, ¿no? Tienes parte de razón, Enrique, porque yo creo que hace falta en España un cambio cultural. Entonces, estamos en la cultura del conflicto y debemos de hacer un cambio cultural y llegar a la cultura del acuerdo. Por eso también los mediadores y mediadoras están haciendo mucho esfuerzo en otro ámbito, que no es el que nos toca hoy, que es el educativo, pues para los menores en centros educativos enseñarles un poco lo que significa el dialogar y no solamente el poner un parte o una queja al jefe de estudio, lo que sea, ¿no? Pero introduzco un ejemplo. A mí cuando me
cuando me plantean en tema de familia, digo, mira, yo creo que esto es una medicina, la mediación es una medicina que ha surgido, igual que ahora mismo se está buscando una vacuna para el COVID-19, y cuando surge esta medicina, lo que viene en el prospecto de la medicina es que siempre es recomendado cuando las relaciones de las partes continúen en el tiempo. Eso significa que si estamos hablando de que tiene niños, pues es más recomendado que si no tienen hijos. Ahora bien, es verdad que hace falta un cambio cultural, etcétera, etcétera. El otro día el ejemplo era muy sencillo. Llego a una habitación de hotel y cuando estuve precisamente con la persona que me invitaba, me decía, oye Javier, qué alegría que hayas podido venir, era en Santiago de Compostela, y me dijo, te veo más gordito. El decirme te veo más gordito, yo con la edad que tengo a mí se me olvidó. Pero por la noche cuando llegué a la habitación y puse el televisor, y esto es verídico, es real, me encontré con que el anuncio que estaba en la televisión estaba vendiendo un aparato que se llama Front Power, que es un cinturón que te pones aquí con unos chupones que son electros y que dicen que eso te quita, después de un mes y medio, te quita no sé cuántos kilos de peso, ¿no? Y realmente dejaré en la duda si me... Te lo compraste, ¿no? No, dejaré en la duda si me lo compré o no. Realmente sí digo que te lo compras y puedes estar 6 meses con ese aparato y no pierdes peso. Y quien te recomienda la verdad es aquel que te dice, coge esta tarjeta, vete al gimnasio y suda tú. Nuestros despachos de abogados en mediación se convierten en gimnasios, porque ellos hacen el esfuerzo y nosotros ponemos los aparatos. ¿Te ha gustado, María? Interesante. Me encanta. María estaba apuntando ahí. Sí. La audiencia no tiene la oportunidad de ver la grabación, porque estamos ahora mismo grabando con Zoom, como lo hacemos siempre, y luego hacemos la separación del audio del vídeo. Y estaba María tomando apuntes. Y bueno, Beatriz, ¿tendrías tú algo que añadir? ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo sinceramente me gustaría hacer una pequeña aportación, porque me vas a perdonar un segundito. Y es que cuando dos personas están mosqueadas, una pareja, que lo que hay que conocer, hay que estar en la cabeza de la pareja que pone fin a la relación, la otra pareja probablemente, la otra parte de la pareja no esté realmente contenta, y lo que quiere es pues buscar una manera de fastidiar, digamos, ¿no? Entonces de no llegar a un acuerdo. ¿De verdad en ese punto la parte que está más agraviada puede aceptarlo? Desde vuestra experiencia hablo, no hablo de otro punto. ¿Cómo lo veis? Eso era un poco lo que yo iba a exponer cuando me has preguntado, Ángel. Perdón. Y yo creo que también depende mucho de la situación de las personas que se vayan a someter a la mediación. Como bien ha comentado la compañera Miriam, es un medio autocompositivo, que significa que es voluntario. Entonces, yo creo que si, se hacen como el anteproyecto de ley, que se intenta hacer obligatoria la mediación, puede que muchas veces no funcione si las partes no están de acuerdo. Entonces yo creo que tiene que haber un esfuerzo también, como han dicho Javier, de que ambas partes sepan que tienen que solucionar ese problema, si no, eso nunca va a funcionar. A mí me gustaría comentar, como ha dicho ya antes Javier, que es verdad que la mediación no es una varita mágica con la que vayamos a resolver los problemas al 100%, sino que se trata de un sistema complementario a la justicia ordinaria. Y me gustaría hacer aportar un pequeño dato histórico para comprender un poquito mejor la mediación. Y es cierto que la mediación familiar se encuentra ligada a la implantación de los equipos psicosociales en los juzgados de familia. Esto se produce en el año 1983. Y estos equipos, pues estaban integrados por psicólogos y trabajadores sociales, y son ellos los que introducen la posibilidad de acudir a la mediación para las partes que están en un conflicto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que el problema no es solamente legal, sino que hay otros componentes emocionales que son parte del conflicto y que también deben resolverse. Por tanto, creo que es importante desarrollar un poco esta habilidad por parte de los juristas, psicólogos y otros profesionales de saber acercar a las partes. No solamente vale lo que es
ajustado a derecho, ¿no? Sino que hay otras muchas cosas en los conflictos familiares que no tienen nada que ver con lo que digan las leyes o lo que diga una norma. Por supuesto, siempre velando por el interés del menor, como decía Enrique, y ese quizá sea el escollo más importante en cuanto a la mediación. Pero también creo que son los padres, en este caso, los que también deben velar por ese interés del menor, y así lo van a hacer si están debidamente predispuestos, por supuesto, a llegar a una solución. Entiendo. Y bueno, de todos, María, ¿tienes alguna aportación más con respecto a lo que ha comentado Miriam? Simplemente me gustaría también hacer una breve reflexión, y es que, bueno, como ya sabemos, pues a lo largo del día, ¿no? Siempre podemos tener, desde que nos levantamos prácticamente hasta que nos vamos a dormir, puede surgirnos, bueno, pues conflictos en mayor o menor grado con nuestros compañeros de trabajo, incluso vecinos, pero probablemente pienso que lo más dolorosos son los que se producen en el seno de la familia, ¿no? Cuando surja un conflicto familiar nos sentimos impotentes y creo que muchas veces culpables de lo que pasa, y en la mayoría de los casos involuntariamente lo pagamos con el resto de la familia. Creo realmente que también me gustaría hacer esta reflexión, y es que el conflicto es natural, ¿no? Y en cualquier relación humana puede ser un elemento que nos ayude a reforzarnos y a fortalecer las relaciones, y más sobre todo familiares, si sabemos realmente mediarlo de forma que nos ayude a, digamos, obtener beneficios en vez de confrontaciones, ¿no? Muchas veces pienso que el problema es que ese conflicto no sabemos gestionarlo, y a veces surge el problema el problema es que no sabemos diferenciar el problema, ¿no?, de las personas. Y ahí donde yo creo que es fundamental entender el verdadero motivo de la discusión y el enfado, porque aunque vamos a un juez y finalmente nos dé la razón, ¿creéis realmente que se ha solucionado el conflicto en profundidad? Yo pienso que en la mayoría de los casos el juez resuelve según la ley, ¿no? Y no según lo mejor para las partes. Y ahí está lo que yo pienso que es la mediación, ¿no? Es decir, ese proceso de cooperación y no enfrentamiento, que es fundamental entender para poder entender la mediación. Precisamente para solucionar... Pero María, no, perdón que te interrumpa. Sí. Cuando comentas, te lo digo porque no ejerzo el ámbito familiar, sí. El tema familiar nunca lo he tocado. Interviene el Ministerio Fiscal, entiendo, ¿no? ¿O no? Por supuesto. Sí, claro, porque sí. son menores, ¿no? Especialmente protegidos. Claro, en este caso sí. En este caso yo creo yo que si interviene el Ministerio Fiscal se está velando también por el menor. Que al tenor de lo que estás comentando, claro, creo que viene al caso. No sé qué opináis. Sí, a ver, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero están hablando de... Creo que se está enfocando mal el objeto del debate, en el sentido de que es o acudir a mediación o acudir a un juez. Obviamente, si hablamos de un proceso contencioso, no sé, al menos yo valoro el perfil de cliente que viene a mi despacho, es un cliente que ya ha intentado negociar o hablar con su pareja o con su esposa o esposo y no ha sido posible. Al menos quiero entender que la mayoría de abogados de familia lo que hacemos, lo primero que intentamos hacer es llegar a un acuerdo. La única diferencia es en lugar de sentarnos a los dos clientes delante, pero no lo hacemos no por una sencilla razón de ética y de esto. Imagínate que yo como abogado me llega un cliente y me reúno con la parte contraria y negocio y no llego a ningún acuerdo, yo no puedo defenderle luego en un contencioso a ese cliente. Ahora bien, si viene un cliente, primero se llega a un acuerdo, la parte contraria se busca un abogado y son los abogados los que llegan a un acuerdo, sin acudir al juez de momento. De momento el juez no estamos acudiendo al juez. Estamos llegando a un acuerdo en el que, lógicamente, ambas partes ceden. Es decir, la parte A cede unas cosas, la parte B cede unas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que al final se llega a un acuerdo. Es verdad que han negociado los abogados, pero han negociado los abogados, obviamente, por más experiencia que los propios clientes. Y todo eso se plasma en un convenio regulador que posteriormente se acude al juzgado. Además, con la nueva reforma que ha habido ahora, el juez ni siquiera lo lee. Es el que lo tramite se le trae a la Administración de Justicia mediante un decreto. Es decir, que en esos casos, no sé qué pensarán mis compañeros, pero ya los abogados estamos ejerciendo una labor de mediación. No propiamente mediación, pero sí estamos velando
y entrar negociando con la parte contraria para llegar a un acuerdo que sea común y bueno para ambos. Yo creo que yo creo... Por eso... Sí, Enrique, te entiendo, pero yo creo que es que partimos, y es bueno para el debate, partimos de conceptos erróneos. El planteamiento que tú haces, y que lo entiendo y lo comprendo porque es normal, somos compañeros, es un planteamiento que se ha hecho históricamente todos los mediadores que hemos empezado desde hace tiempo. Me explico. Mi primer contacto con la mediación fue, evidentemente, como he contado antes, en aquel momento, pero todos mis compañeros abogados decían que siempre habían sido mediadores. Y yo lo comparo como con la medicina. Cuando tú estás malo y tienes gripe, tú te tomas Frenadol o te tomas paracetamol, pero eso no te convierte en médico. Estás utilizando la medicina para curarte, pero solo cuando no te curas es cuando acudes al médico. Entonces, yo pienso que las personas, todas que tengan conflictos, es bueno que los abogados, los psicólogos se hacen terapia, los orientadores, el cura de la parroquia, que muchos van a hablar con ellos para qué hacen con los niños, le den la medicina. Y esa medicina no es mediación, es intermediación, es negociación, es ayuda, es abogarles. La mediación se ha profesionalizado hasta tal punto que al día de hoy, yo os pongo un ejemplo que he tenido justo la semana antes de empezar la pandemia. Tenía una pareja delante y si yo hubiera sido solo abogado no lo hubiera podido ayudar. Y os digo, tenía una pareja delante que se estaba divorciando, que ambos abogados habían dicho, vayan ustedes a Javier a ver si es posible negociarlo, porque ustedes no aceptan lo que quieren. Y cuando aparecieron por mí, empezamos a trabajar y hablamos de los niños y hablamos de tal y hubo un momento determinado en que me dicen, don Javier, y le queríamos hacer una pregunta, ¿usted cuándo se lo diría a los niños? Porque todavía no le habían dicho a los niños que se iban a divorciar. Y yo, abogado solo, no era capaz de ayudarle, le diría, váyase usted a ver a un psicólogo. Pero yo, mediador, les ayudé a que ellos decidieran cuándo decírselo. Ese es el gran paso profesional. Y, hombre, parte también este debate de algo que a mí, de inicio, Ángel, lo respeto, pero que no lo comparto, porque una cosa versus otra, yo soy abogado y soy mediador, y no renuncio, igual que soy padre y en el futuro ser abuelo, y no renuncio a mis dos roles, como abogado y como mediador, porque hay un anuncio de televisión que me encanta, que es, por ejemplo, y perdón por poner esta cuña publicitaria, de un coche que seguramente habréis visto que dice, ¿te gusta conducir? Cómpralo. Pues esto es igual. ¿Quieres hablar? Ven a mediación. ¿No quieres hablar? Vete a Enrique. No pasa nada. O sea, compartimos espacio. Por eso hablaba de un cambio cultural. La gente Sí, poco totalmente. a poco se irá dando cuenta. Y ahora mismo os digo que están entrando una particularidad con esta pandemia que están empezando la gente a pensar en los valores humanos. Y entre ellos está el diálogo, está la cesión, está el comprender, está el respetar. Y va a producirse un cambio muy importante a nuestra profesión. Yo espero que sí, porque además me dedico a la asesoría de empresas, tengo muchísimos clientes y con respecto al tema laboral, sabemos que previamente se ven en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación y siempre se tiene eso en cuenta. Yo, previo a eso, siempre intento hablar tanto con el cliente como con el trabajador. Pero porque me sale, porque creo que es lo suyo. Antes de ponernos a las malas, vamos a hablar, vamos a centrarnos. Es el frenador, Ángel, es el frenador. Pues soy un Te tomas frenador. el frenador claro, les das el frenador para que no sigan pasándolo mal, pero si es imposible, vámonos. No, ya pasamos a la siguiente fase, claro. Hablas con el cliente, oye, ¿qué le debes? Tanto. Venga, págale y si quiere demandar, que ponga la demanda y seguimos el procedimiento tal cual. Pero en principio vamos a charlarlo de buenas maneras, vamos a llegar a un acuerdo. Oye, mira, yo no te aguanto, tú no me aguantas y hasta aquí llegamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier también. A veces falta este espacio, tiempo y lugar para que la conversación fluya y yo creo que la mediación nos da esas herramientas y potencia llegar realmente a la herida que realmente está y no la material, por lo digamos así. Porque detrás de un enfrentamiento hay perjuicios para terceros y para nosotros mismos que en un enfrentamiento en caliente decimos cosas que luego nos arrepentimos. Entonces, esa conversación fluida, ese tiempo, ese espacio para nosotros, yo creo que es fundamental para llegar al verdadero acuerdo que sea beneficioso para todos. Que realmente es la mediación, yo entiendo como una justicia negociada, realmente. Claro. Y después hace falta también, y perdón por intervenir otra vez, algo que Enrique me ha hecho pensar.
los mediadores y mediadoras tenemos que tener una marca personal. Es decir, igual que en el ámbito del marketing, igual que en el ámbito, necesitamos que quien venga a nosotros no pase como con la conciliación, que sea un mero tránsito, sino que si cambian las normativas y salen las leyes de impulso de mediación, entre ellos en familia, nos vamos a encontrar con clientes delante que es bueno que se queden, no simplemente para informarle. Entonces, tenemos que trabajar la marca personal del mediador o la mediadora. Y eso lo que va a hacer también, bueno, pues que muchos despachos, como el de Enrique seguramente, o otros así más con más o menos importancia, pongan esta herramienta más, porque sigo diciendo que cuando salimos de la facultad, y ahora estoy compartiendo tiempo con compañeras más jóvenes que yo, salís con una caja de herramientas que tiene el martillo, que es el contencioso, que tiene los alicates, que es la conciliación, que tiene el destornillador, que es la negociación. Y ahora aparece una herramienta nueva, que no sé si la habéis visto todo, que es esa que parece que son 7 y todas muy seguidas, que la gente no sabe ni cómo se llaman, porque yo lo pregunto a mis alumnos y dicen, eso es la llave Allen. Llave Allen. A eso, y termina diciendo, la llave Allen, pues eso. Los abogados metemos en nuestra caja de herramientas una nueva llave que sirve para los muebles de IKEA. Bueno, pues como ahora hay tantos muebles de IKEA, pues vamos a utilizar esta llave, ¿eh? Qué maravilla. Me está encantando el programa de hoy, ¿eh? Bien, bien. Ángel, llámanos más veces, hijo. Es que la cosa está muy cortita. Tío, Esto ahora, es gratuito. Pero es que empezáis así, ahora que estáis todos confinados y empezáis a pedirme que grabe programa, me tenéis aquí encerrado todo el día grabando, editando audio, y ahora cuando acabe todo esto, verá cómo se os olvidáis de mí. No te preocupes. A las 10 paramos para aplaudir. O sea, a las 8 dentro de 10 minutos paramos para aplaudir. Sí, a mí me gustaría también puntualizar algo que ha comentado Enrique, que bueno, ya Javier lo ha dejado claro, pero es importante diferenciar para no partir de un error de concepto la figura del abogado y la figura del mediador. Y aquí María y Javier, que comparten las dos condiciones, pues lo pueden suscribir. O sea, un abogado va a defender siempre los intereses de su cliente, mientras que un mediador es neutral y es imparcial y no tiene interés en ninguna de las partes, sino que va a facilitar que se produzca ese acercamiento, esa comunicación. Os voy a poner también un ejemplo en una mediación en la que participé sobre un testamento en el que se estaba hablando del reparto de la masa patrimonial y bueno, pues eran varios hijos y bueno, pues lo que era ajustado a derecho no era con lo que se conformaban todas las partes. ¿Por qué? Pues porque una de las hijas, en este caso, decía que ella había dedicado los últimos 5 años de su vida a cuidar a sus padres, a llevarles al médico, a atenderles, y para ella, pues el poder disponer de la vivienda familiar por este concepto un poco emocional y sentimental de la familia, pues bueno, pues era algo que si nos ajustamos a derecho, esa masa patrimonial se reparte como dice la ley y no se tienen en cuenta estas otras cosas que también son fundamentales en materia de familia y que muchas veces no salen en un juzgado, sino que salen cuando hay esa comunicación que decía María, ese acercamiento entre las partes y esa puesta en común de los intereses de cada uno. Y hay un tema, Miriam, muy, muy bonito a lo que tú planteas de que podemos ser las dos figuras, ¿no? Que es, yo animo también a Enrique y a Beatriz que profundicen en el futuro en esto por una razón, porque lo primero que tuvimos que hacer, y si no me corregís Miriam y María, es desaprender para aprender. Es decir, yo me reunía con una pareja y le decía, bueno, vamos a hablar de cuál va a ser la custodia de vuestros hijos. Incluso hablamos de la custodia compartida. Y ahora que soy mediador, le digo, bueno, ahora vamos a hablar de dónde van a dormir vuestros hijos. Y ese giro semántico, ese vocabulario, le produce un cambio mágico en las relaciones entre ellos. Porque ellos no asumen que es la custodia, piensan que es todo, la patria potestad, que es... Y cuando se lo minimizamos porque desaprendemos lo que trajimos de la carrera y la llevamos ya al ruedo, y en vez de decirle custodia, le decimos dónde van a dormir, o en vez de decirle régimen de visitas, que es muy duro para una pareja, decirle cuándo los vas a ver, es lo primero que tuvimos que hacer, desaprender para aprender esta nueva profesión. Y luego también algo que yo creo que Enrique me puede dar la razón, y Beatriz también por la experiencia que pueda estar teniendo en el juzgado. Nuestra labor de abogados y abogadas es siempre basado en lo que pasó, y nuestra labor de mediador es en qué vamos a hacer con lo que ha pasado, que es distinto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho.
sigo insistiendo en que yo creo, a ver, me matizo lo que he dicho antes, ¿verdad? Los abogados, los que somos abogados de familia, no somos mediadores, pero reitero, a mí personalmente, al menos cuando me viene un cliente, yo lo primero que intento es llegar a un acuerdo con la parte contraria. Es decir, no acudir al juez. Yo conozco, no vamos a decir nombres, abogados kamikazes que no sé si por ganar más dinero o por aires de grandeza, quieren acudir al juzgado directamente. No es ese el caso es llegar a un acuerdo. Es decir, lo que ha dicho Jaime perfectamente, pensar en el pasado y en el presente. Pero yo voy a plantear un caso más, que es qué pasa con las cosas posteriores. Es decir, tenemos ya sea, me da igual que sea, una sentencia de divorcio o de separación o un decreto en caso de mutuo acuerdo y un acuerdo de mediación. ¿Qué pasa si en el futuro una de las partes se incumple? Los incumplimientos, perfectamente puede haber un incumplimiento tanto en una sentencia judicial como un acuerdo. Pues bien, si tenemos un acuerdo, el único requisito que tenemos que hacer para interponer una demanda de ejecución es que la sentencia sea firme, es decir, que hayan pasado 20 días hábiles. ¿Qué pasa si tenemos un auto de mediación? Un auto que no ha sido homologado. No estoy hablando de un acuerdo de mediación en un proceso judicial. Aparte, pues el problema de eso es que, de acuerdo, si ahí me corregís vosotros, que lo sabéis un poco más, creo que la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles, actualmente, creo que es el artículo 25, dice que es necesario que el acuerdo esté protocolizado, es decir, que se haya elevado a la escritura pública. Ya tenemos un primer problema. Mientras que en el sistema judicial no es necesario, basta con la sentencia firme, en un acuerdo de mediación es necesario elevarlo a la escritura pública. El primer problema. El segundo problema, una ejecución o una modificación. Mira, es una ejecución. Vamos a presentarla, una ejecución de sentencia, en el mismo juzgado de familia que ha conocido los casos. Es decir, un juzgado que tiene competencias en derecho de familia y que conoce las circunstancias. En el caso de un acuerdo de mediación, hay que acudir al artículo 545.2 de la Ley de Ejecución Civil, que dice que será competente el juzgado de primera instancia del lugar donde se firmó el acuerdo. Pero no es necesario que sea un juzgado de familia. Es decir, que le va a conocer de una ejecución, de un acuerdo de mediación, un juzgado que no tiene competencias de derecho de familia y que encima no tiene conocimiento de lo que ha pasado entre las partes. Por eso que yo puedo comprar que la mediación puede ayudar a resolver conflictos. Pero ¿qué pasa con los incumplimientos futuros? ¿Qué pasa con las circunstancias futuras? Creo que cuando hablamos de todo hay que pensar tanto en el pasado, como en el presente, como en el futuro. Y ahí creo que no judicializar, pero es mucho mejor tener una resolución judicial que un acuerdo de mediación. No sé qué pensáis, obviamente. No, es buena idea. Hay algo que pongo también encima de la mesa por si alguien más quiere participar también. Es el tema relacionado con porcentajes. Hoy en día que estamos también viviendo estos días de confinamiento con tanto... hay no sé cuántos que ya han sanado, hay no sé cuántos desgraciadamente que han fallecido, hay porcentajes. Mira, Enrique, hay una particularidad. El porcentaje de incumplimientos en mediación es mínimo, por mi experiencia. Estamos hablando de un 5%. No sé cuál será el porcentaje de incumplimiento de sentencia de primera instancia. Y digo por qué. Porque los mediadores intentamos que el acuerdo, cuando se produce, no significa que de todo lo que nos entre se llegue a acuerdo, pero el acuerdo al que se llega, como hemos procurado que sea justo, equitativo, estable y duradero, es muy difícil que se incumpla, por lo cual no nos preocupa tanto la ejecución como si en algún caso no se cumplió, ¿en qué fallé yo que yo era el notario de que eso es lo que ellos querían? A ver, yo creo que, no vamos a acaparar para que puedan hablar también los compañeros, creo que es un poco hablar de, aquí dentro del cariño, un poco de demagogia, decir que los acuerdos de mediación no se incumplen y las sentencias judiciales sí, porque es que los incumplimientos, es decir, si tenemos, me da igual que sea un convenio regulador o un acuerdo de mediación, que hay que pagar una pensión de alimentos de 300 euros, si en el futuro se incumple, no por el hecho de que sea un acuerdo de mediación va a incumplirlo y una sentencia no, o sea, o no cumplir el régimen de visitas. A ver, te lo puedo decir en un ejemplo muy sencillo. Mira, repasa cuando hagas un convenio regulador, repasa el punto que haga referencia, por ejemplo, al régimen de visitas. Y mira si tienes ahí, ¿qué ocurre cuando tengan fiebre? ¿Qué ocurre si en un momento determinado es su cumpleaños o es su santo? ¿Qué ocurre con relación al Día de la Madre o el Día del Padre? Que eso también es importante en la familia y eso no se decide en los juzgados. Bueno, ¿qué ocurre? Ahí no te voy a dar la razón porque al menos yo personalmente, tanto en los convenios regulares como en las demandas, yo siempre, hay que decir, la ley de los jueces, y yo cuando preparo un convenio regulador intento hacerlo para ese cliente no volver a verlo, aunque obviamente pero no volver a verlo, para que tenga ese convenio hasta que el niño tenga 18 años o hasta que se hayan establecido otras medidas. Tienes alma de mediador.
Tienes alma de mediador, Enrique. O de abogado diligente, más bien. Más que mediador, abogado diligente. Da el salto al otro lado. Da el salto al lado oscuro, Enrique. Únete. A mí me gustaría también... Sí, ¿habéis dale, terminado? Dale, María. No, Sí. nada, simplemente, además... Que medie un poco. Mira, los voy a silenciar para que no hablen más de lo que queda de tertulia. Nada, simplemente quería puntualizar que además de Bien, muchas gracias, María. Lo que quería decir... es broma, María, es que soy sevillano, hija. Nada, simplemente quería puntualizar una cosa más, y es la importancia de los costes que genera versus, ¿no? La reducción de los costes de la mediación y la flexibilidad. Creo que son dos puntos súper importantes también a comentar, a destacar, y son los fuertes de la mediación. Si me permitís, he estado investigando un poquito y, bueno, según un estudio elaborado por AR Center con bancos datos del Banco Mundial, la mediación permite ahorrar hasta un 78% de los costes ocasionados en la resolución de conflictos en los tribunales. Y además rebajar hasta 460 días la duración del litigio. Yo creo que habla por sí misma las cifras y que son también importantes traerlas a colación. Claro. No, sí, está claro que es más económico tanto en energías como en cuantificación económica, y yo creo que en desgaste personal. La mediación le pasa por encima. Es mi opinión. Exacto. Enrique, puedes hablar si quieres, ¿eh? Me puedes interrumpir en cualquier momento porque te estoy viendo en la cámara que parece que te vas a salir. No, se me estaba cayendo. Te puedo comprar a mí lo que ha dicho María, lo de los costes. También dependerá también de los abogados, porque hay abogados que cobran verdaderas miserias, pero eso puede sacar eso el rebate. Pero el desgaste emocional no lo voy a comprar, porque una mediación, y ahí lo diría a las compañeras, ¿qué haces? Hay una persona que se sienta con las partes a hablar, o tiene sesiones individuales y con las partes. Eso, las negociaciones que hacemos los abogados no son así. Las negociaciones que hacemos los abogados somos los abogados que negociamos evitando que las partes se vean entre ellas y justamente evitar el conflicto y que sea mucho más fácil llegar a un acuerdo. Por lo que lo de los costes lo compramos, pero lo del desgaste emocional, ahí yo ya personalmente no estoy nada de acuerdo. Hombre, Enrique, te digo una cosa. Yo te digo mañana, no puedes salir a la calle, que viene muy al cuento con esto, y te jodes. No puedes salir porque te lo estoy diciendo, ¿vale? Y tú al final vas a querer salir. Pero si tú mañana me dices, Ángel, que he pensado que no voy a salir mañana a la calle porque te he invitado a que no lo haga. Oye, mira, que creo que lo suyo es que no salgas mañana a la calle. No, tu mentalidad no es la misma. Porque alguien te está imponiendo que no lo hagas. De la otra manera, tú te estás imponiendo no hacerlo. La mentalidad, lo que ocurre en la cabeza de la persona cuando tiene esa conversación es totalmente diferente a lo que ocurre cuando tiene la otra, cuando alguien se lo impone. Entonces yo creo que eso también juega un papel muy importante que no lo hemos tratado aquí. No, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, Enrique, que esto que tú destacas como una virtud de que las partes no se vean, yo precisamente creo que es el hándicap de judicializar los temas de familia. Realmente, o sea, pensémoslo bien, ¿quién mejor que las propias partes van a ser las que mejor puedan velar por los intereses de sus hijos, por el tema del régimen de visitas, de la pensión de alimentos? O sea, tenemos que devolverle, yo creo que es un grado de madurez cívico el que los ciudadanos sean partícipes de los acuerdos que toman. Y eso es cierto que no es demagogia. Eso es yo creo que es la clave de que haya un porcentaje tan alto de cumplimiento de los acuerdos de mediación, porque las partes han sido las protagonistas de ese acuerdo y eso es lo que garantiza su cumplimiento, más que una resolución judicial que viene impuesta por el juez y que en muchos casos, pues oye, las partes no están conformes. Entonces, perdona que te interrumpa, pero es que ahí es el ejemplo que hemos dicho antes. Estamos hablando de un contencioso, es decir, estamos hablando de que las partes no se han puesto de acuerdo y le han decidido acudir a un juez. Entonces sí es un tercero el que decide por los dos. Pero estoy hablando de un mutuo acuerdo, de un proceso de mutuo acuerdo. De un proceso de mutuo acuerdo, obviamente. Lo que se ha puesto en el convenio regulador lo han escrito los abogados, pero en virtud de lo que querían las partes.
Es decir, Ahí sí. obviamente, el que lo redacta es un abogado, pero es lo que quieren las partes. Es decir, yo no sé si habrá alguno, pero personalmente yo como abogado no pongo una cláusula que no quería la parte. Lo que puedo aconsejar a una parte, pues yo quiero esto. Pues no, esto no puedo hacerlo porque no te lo van a conceder o porque vulnera el interés de tu hijo. Pero ahí los abogados plasmamos la voluntad de nuestros clientes en los convenios reguladores. No estamos de acuerdo. Además, lo que he dicho, con la nueva reforma, en los procesos de mutuo acuerdo, el juez interviene. No dais. Claro, pero es verdad que, o sea, lo que no podemos discutir es que hay que mejorar la comunicación entre los miembros de esa familia, porque son relaciones que van a perdurar en el tiempo. Entonces, es fundamental que las partes se sientan protagonistas y partícipes de ese acuerdo. Está claro que el abogado va a recoger lo que le digan las partes, pero si son ellos mismos los que construyen ese acuerdo, te aseguro que el grado de satisfacción y de cumplimiento y de aseguramiento de las relaciones futuras, que en el ámbito familiar pues van a seguir así, no son como una relación comercial que se puede acabar ahí y se acabó. No, es que es necesario el entendimiento durante muchos años. Entonces yo creo que el intentar llegar a ese acuerdo es, fundamental y clave del éxito de que se cumpla en un futuro. Yo creo, y además, Miriam, perdón un segundito, Beatriz, te dejo. Yo creo además, y perdonadme que insista porque como profesor me encantan las imágenes, aun cuando esto sea algo auditivo. Me voy otra vez al gimnasio y no es que esté obsesionado con ello ahora que estamos en confinamiento y esté ganando kilos. Dejamos eso aparte. Es simple y llanamente que si tú sudas por perder peso, cuando tú ves un donut, te alejas de él. Pero si tú te tomas pastillas o te pones el front power para adelgazar, la tentación es más fácil caer en tomarte el donut, porque en el anterior has hecho un gran esfuerzo. Claro. Perdón, Beatriz. Sí, yo comparto con mis compañeros lo que es verdad que si se llega a un acuerdo hay un menor desgaste emocional, pero a mí me gustaría preguntaros que en el caso de que no se llegue a un acuerdo y que finalmente se tenga que llevar a la vía judicial, ¿no consideráis que esa parte sí que sufre en ese caso un mayor desgaste emocional porque ya han tenido como un fracaso? Ya es como según han intentado una mediación, es que ya ni esto nos va bien y ahora vamos a ir a la vía judicial. No sé cómo lo veis ustedes. La experiencia que tengo, Beatriz, es por la derivación que me mandan de mediaciones intrajudiciales. A mí hay veces que los jueces de Sevilla, de familia, me mandan casos y dicen, vayan ustedes a este mediador y vamos, por un acuerdo, evidentemente, con el juzgado. Y tienen 2 meses para llegar a un acuerdo. Si no es posible, pues sacaremos una sentencia y iremos a juicio. Y cuando han venido, no siempre hemos conseguido que se queden y que llegue a un acuerdo. Y yo muchas veces, cuando he devuelto el caso al juzgado, le he pedido perdón a su señoría. Le he dicho, señoría, lo siento, pero no lo he conseguido. Y me dice, no se preocupe usted, don Javier, han venido mucho más cambiados que cuando vinieron por primera vez. Por lo menos ahora se respetan el turno de palabra. Por lo menos ahora, o sea que aun cuando no se llega a un acuerdo, han aprendido unas reglas del juego en el conflicto en el que están. Claro. Entonces, con respecto a lo que ha dicho Javier, la mayoría todavía en España la mediación no se acude voluntariamente, la mayoría van derivados por un juez, ¿no? Es que es muy desconocida, el público en general no la suele conocer, lo típico es, depende. me divorcio, ve al abogado, es que eso me quería referir. Es la típica conversación de bar o la que tienes con tu madre o con tu padre si habla y le dices que ya tu relación está finiquitada, ¿no? Yo creo que esta parte podríamos intentar hacer un pequeño paréntesis porque me gustaría que la audiencia, los que ya ahora mismo están pensándose, oye, me gustaría ser mediador, ¿alguien puede decirme cuál es una escuela que sea que conozca, que tenga conocimiento o los requisitos para ser mediador? Por si acaso a alguien de la audiencia le interesa encauzar su carrera profesional por esta rama. Pues mira, tanto Miriam como yo te lo podemos decir porque dirigimos máster de mediación. Así que Miriam, es tu turno y después yo corroboro todo lo que tú digas. Bueno, es verdad que como comentabais antes, tenemos una escasa tradición en mediación. Es un poco el gran desconocido y de ahí también que su regulación sea un poco ambigua, ¿no? Sobre todo, donde más recorrido tiene es en los países de tradición anglosajona, donde, bueno, pues hay experiencias muy positivas y yo recomiendo un centro que se llama CORE, que es bastante bueno en mediación. Ahora mismo, lo que nos
nos exigen para ser mediadores es tener una titulación universitaria y tener un curso de formación en mediación, que ahora no recuerdo cuántas horas son, de especialización. Por tanto, no solamente está dirigido a profesionales del derecho o de la psicología o del trabajo social, sino que todavía es necesario precisar un poco la formación, que yo creo que ahí está la clave de que funcione la mediación, en definir muy bien, y se hará a través de esa ley de impulso de la mediación, los requisitos y las características de este profesional, que además, bueno, pues yo creo que debe ser una profesión regulada, debería de haber un colegio y, bueno, pues lo que es una solvencia en cuanto a estos profesionales. Sí, yo completo lo que dice Miriam. Yo en mi caso tengo la gran suerte de, desde hace ya también unos cuantos años, dirigir másteres de mediación y la verdad que el problema principal que hay cara a que la gente acuda, aparte del desconocimiento, como bien ha dicho o ha planteado de alguna forma Beatriz, es que es algo que cuando empezó este perfil profesional, y ahora me aparto un segundo del abogado mediador, mediador abogado o abogada mediadora, porque fue una lucha para ver de quién era esta profesión, ¿no? Este perfil profesional. Hasta que al final, con buen criterio, se decidió que no es patrimonio de ninguna profesión de origen, pero es responsabilidad de todas las profesiones de origen. Es decir, gente que trabaja en el mundo de la educación, pues es muy importante meter la mediación en el sistema educativo. Gente que trabaja en el ámbito del medio ambiente, es muy importante en las negociaciones, cuando están hablando de impacto ambiental, etcétera, etcétera, aprender técnicas de mediación. Gente que está trabajando en el mundo del derecho, es importante porque nos permite ese perfil, pues cuando ahora empiecen, desgraciadamente, tantos concursos de acreedores y tantas historias con ocasión de la crisis de ahora. Gente que se dedica a temas sociales, pues le interesa la mediación intercultural. Entonces, perdimos mucho tiempo en ver dónde estaba el origen y de quién era esto, ¿no? Y al final se ha visto, se ha descubierto, se ha estimado que no es patrimonio de nadie, sino que de las profesiones de origen de las que vengamos, nos formamos universitariamente en cursos de expertos o máster, y a partir de ahí, aprendiendo esas otras cosas que no aprendimos en la carrera, por ejemplo, la gente que somos derecho, como comunicación no verbal, emoción, o sea, las emociones, es decir, cosas que proceden de la psicología, de otras ramas, es cuando ya se nos habilita profesionalmente, ¿no? Y sí es verdad que al día de hoy, Ángel, sí te digo que hay distintas escuelas, hay distintos centros. Sevilla, en concreto el que yo conozco y donde estoy, no es que existan ni más ni menos, sino que surgió a través de asociaciones. Asociaciones de mediadores profesionales en las que asistían muchos abogados y abogadas que también se habían formado, hacían proyectos y eran subvencionados y desde desde el año 2012, cuando salió la ley nacional, ahora ya existe la mediación privada. Es decir, no voy a poner publicidad, pero mi despacho de abogado tiene un área de mediación que llama mediación privada y cobra por ello. O sea que... Claro. Entiendo. Tenía también apuntado aquí, lo que pasa que, bueno, ya por la hora que es, no creo que vayamos a alargarlo más porque vamos a espantar a la audiencia. Otros sistemas de resolución de conflictos que quizás podíamos intentar entrar en un posible futuro episodio. No sé qué tal os parece el tema del arbitraje y demás. Entonces, no sé si podíamos intentar entrar a ver las diferencias, pero ya creo que de cara a otro episodio. Lo lanzo aquí, os dejo la pelota y ya luego si queréis por privado lo hablamos y lo que estamos. O incluso el MedArp, ¿no? Que ahora mismo también se utiliza, es interesante, sería. También podemos hacer algún episodio de alguna técnica en concreto que sea un monográfico, que sería interesante. Si conocéis algún tipo de esto o libros, hablamos de libros también, que ya entraremos en ese punto. Bueno, pues yo creo que podemos dar ya por finalizada el debate, la tertulia del día de hoy. Para mí ha sido muy enriquecedora. Yo iba pro judicialización, me he transformado, me he unido al lado oscuro, Darth Vader. Y no sé qué tal habéis puesto, si queréis poner un pequeño ya el broche final y dar una opinión a nivel personal. Cortita, ¿no? Pues vale. Sí, pues, cortita. Pues, si os parece, hago yo. A ver,
para ya concluir, efectivamente, mediación y judicialización, los abogados o los mediadores no son enemigos, son amigos. Eso yo creo que lo tenemos claro en todo momento. Ahora bien, ya doy una opinión personal y es un resumen de todo lo que hemos debatido hoy. Yo creo que hoy por hoy la mediación en el derecho de familia, no sé si por desconocimiento, por falta de costumbre o así, no funciona. Por eso yo creo que personalmente sería un error implantarla de manera obligatoria, como quiere el anteproyecto de ley. Sería obligatorio por varias razones. Una las hemos dicho hoy aquí y otra es porque hay muchas situaciones que dejamos en tintero. ¿Qué pasa con aquella persona, por ejemplo, que no tiene ningún interés en resolver el conflicto? Que los hay. Desgraciadamente hay muchos, supongo que vosotros, veis muchas veces que la parte contraria o nuestro propio cliente no tiene ningún interés en arreglarlo. ¿Quiere divorciarse? Bueno, pues, o con darle fastidio a la otra persona, ¿qué hacemos con esos casos? Implantamos una mediación, no va a funcionar, obviamente, porque uno quiere resolver, y luego acudimos a un procedimiento judicial. Ya de por sí los procedimientos judiciales, al menos en Madrid, no que imaginen en otros sitios, son larguísimos. Y ya sin ponernos una prueba psicosocial, ni de cuento. Si encima implantamos una mediación obligatoria, ese proceso se puede dilatar si no funciona la mediación, vamos, casi a 2 años. Y obviamente ahí el interés del menor, que es lo que debe primar en todos estos procedimientos, ya sea de mediación como de judicialización, pues obviamente se está pisoteando en esos casos. Yo para despedirme... perdón. No, María. perdona. No, muy breve, más breve todavía que todo lo que he estado hablando. Por supuesto, encantado de estar con Enrique, con Miriam, con María, con Beatriz y por supuesto contigo, Ángel. Y yo creo que hay algo que no ha salido en este debate, lo podemos poner en un futuro anexo si las personas que nos escuchan incluso te escriben diciendo que les interesa. Sobre todo que es la satisfacción personal del abogado. Se nos olvida en nuestro trabajo nuestra satisfacción personal. Y por eso cuando empezaba hoy mi intervención decía que cuando empecé como mediador me devolvió la ilusión a cuando empecé la carrera. Porque yo empecé la carrera porque me gusta ayudar a la gente. Y entonces en el campo de la mediación a mí me da muchísima más satisfacción el acuerdo, el esfuerzo, más que alguien decida por mí, ¿no? Por supuesto. Pues muy de acuerdo también con Javier. La verdad es que ha descrito perfectamente también mis sentimientos hacia la mediación, porque realmente lo que yo también buscaba dentro de la abogacía es eso, ayudar realmente. Y me he dado cuenta que roza la ayuda. Entonces, nada, simplemente me gustaría concluir y, bueno, me he acordado de una frase de Newton que decía: los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes, ¿no? Creo que realmente es hora de pensar en hacer más puentes, precisamente por eso, porque creo que la mediación familiar es uno de los mecanismos más interesantes dentro de la modernización de la justicia y para ayudar al entorno familiar. Creo que se necesita un verdadero mecanismo para obtener esa verdadera paz que precisan las partes y obtener de esta forma esa justicia equitativa que considero que es, ¿no?, la más justa y de conformidad para las partes. Bien, bueno, yo para despedirme, puntualizar para no perder la costumbre una cosa que ha dicho Enrique, y es que, bueno, es verdad que la mediación, pues en muchos casos puede ser que no sea el procedimiento más apropiado, pero sí que es cierto que lo que pretende la ley de impulso de la mediación no es hacer obligatoria la mediación en sí, sino lo que se llama como obligación mitigada, es decir, se obliga a hacer un intento. Lógicamente, si las partes no lo conocen, difícilmente lo van a escoger, pero si les obligas a hacer una sesión informativa en la que les expliques en qué va a consistir las sesiones de mediación, pues quizá se les abra un poco el abanico de posibilidades que tienen para resolver su conflicto. Y bueno, no me quiero extender más, solamente apostar por la mediación como paso adelante para el consenso y para la paz social. Fabuloso. ¿Y Beatriz, por cerrar? Vale. Pues yo no tengo nada, prácticamente lo han dicho todos mis compañeros. Yo no voy a dirigir tanto mi despedida como profesional, sino para alguien que lo esté escuchando. Yo creo que lo que es muy importante, ya sea mediación o acudir a un abogado, y sobre todo en el caso, esto principalmente en el que haya unos niños y haya un proceso de familia, creo
que se debe tener muy, muy en cuenta el interés del menor. Tanto en un sitio como en el otro se debe tener muy, muy en cuenta el interés del menor, y eso, quien de verdad lo debe primar ante todo son los progenitores. Y se tiene que proteger eso en todos los procesos. Y dejar al lado, rencores o cualquier tipo de situación que haya habido. Ellos son lo principal y es por lo que hay que resolver esa situación. Nada más. Bueno, pues ya damos por esto por cerrado. Bueno, y me gustaría, y vamos a tardar un minuto más, algún libro que me recomendéis para la audiencia. Yo sé que Javier tiene uno escrito, no sé si también Miriam tiene algún otro de su cabecera o escritos por ellos mismos, así que tenéis un minutito para decirlo, que vamos a poner un enlace en las notas del programa, por si a alguien le interesa adquirirlos. Pues mira, muy sencillo, como básicamente es para, y te agradezco que lo introduzca Ángel, como básicamente es para gente que se inicie, que quiere aprender un poquito de esto. También por el paso del tiempo uno ha ido adquiriendo distintos álbumes de fotografía de lo que es esta profesión de la mediación, ¿no? Y yo recomiendo prácticamente el primero que yo tuve la suerte de escribir, se llamaba La magia de la mediación. Fue un libro que la gente decía, poco profesional, pero yo decía, sí, pero esto tiene algo, tiene una sensibilidad distinta, y fue el primero. Porque luego ya, al final del camino, hace muy poquitos años, hice ya uno para mediadores profesionales, ¿no? Pero yo recomendaría el de La magia de la mediación. Aparte, evidentemente, de muchos, porque hemos aprendido de muchos autores, de muchos profesionales. Este es muy simple, porque este es de una editorial aquí que se llama Concagua, aquí en España. Y realmente lo puede leer. Cuando lo hice era para que lo leyeran mis hermanos, mi madre, mi familia, y entendieran a qué me estaba dedicando, ¿no? ¿Y Miriam? Bueno, yo recomendar, por supuesto, también el libro que ha escrito Javier, y a mí me sirvió mucho y creo que un poco para nuestra audiencia puede servirles como manual de referencia para introducirse en este ámbito, el manual de la profesora Susana San Cristóbal sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos, que es un manual muy básico, pero muy bien explicado, y que yo creo que para introducirse en este ámbito pues es muy ilustrativo. Perfecto, pues esto lo vamos a dejar en las notas del programa para que la audiencia pueda adquirirlo, pueda comprarlo si lo desea. Y bueno, damos por cerrado el programa de hoy, por darle una introducción a la audiencia. El viernes vamos a tener un programa que está ya preparado, que va a ser un programón, va a ser un poquito más corto que este, que es muy interesante. No os voy a decir de qué va, voy a esperar a que llegue el viernes para que así podáis disfrutarlo. Y por último, que sepáis que os podéis suscribir a las notificaciones de este episodio en la web tertuliajurídica.com, a través también de la plataforma de podcasting de Apple Podcasts, Spotify y iVoox. Nada más, ha sido un placer compartir este ratito con ustedes y un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Deep underground the Jelly Belly factory, Bibi is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough?